Mi nombre es Arthur Wainwright, y esta es mi historia, escrita en el ocaso de mi vida, mientras las sombras se alargan y el peso de mi existencia se vuelve insoportable. Nací en una familia acomodada de Londres, rodeado de lujos y comodidades que muchos solo pueden soñar. Pero no todo lo que brilla es oro, y mi vida desde el comienzo estuvo marcada por una sombra aterradora. Un gemelo que nunca llegó a ser, pero que aún así siempre estuvo presente. Desde el momento en que vine al mundo, supe que mi existencia estaba destinada a ser una maldición. Mi deformidad era más que una simple curiosidad para los médicos y la alta sociedad. En la parte posterior de mi cabeza, donde otros tienen solo cabello y piel, yo tenía una cara. La diminuta y grotesca semblanza de lo que debería haber sido mi hermano, un gemelo siamés que nunca tuvo una oportunidad. Esta cara, este horror, era parte de mí, y sin embargo, no era yo. La gente, ignorante y cruel, me miraba con asco y temor. Mis padres, aunque llenos de amor, no podían ocultar su propia repulsión. Me educaron en casa, alejándome del mundo exterior, de los niños que seguramente se habrían burlado y de los adultos que habrían hablado en susurros temerosos. Mis días transcurrían en una soledad sofocante, con solo libros y tutores como compañía. Sin embargo, lo peor de todo no era la soledad ni las miradas de reprobación. Era esa otra presencia, la que siempre sentía detrás de mí. La pequeña cara en la parte posterior de mi cabeza tenía expresiones propias. Cuando reía, ella reía. Cuando lloraba, ella lloraba. Pero su risa era una mueca grotesca, y sus lágrimas eran arrugas de una tristeza abismal. Había noches en las que despertaba con un sudor frío, convencido de que esa pequeña boca estaba moviéndose, susurrando palabras que solo yo podía oír. El miedo que sentía no tenía límites. Decía a mis padres que esa cara me hablaba en sueños, que me susurraba cosas horribles cuando nadie más podía escuchar. Ellos pensaban que eran delirios de una mente torturada, pero para mí eran aterradoramente reales. Esa voz susurrante se convirtió en mi pesadilla viviente, una presencia constante de la que no podía escapar. Anhelaba desesperadamente librarme de esta maldición. Pedí a numerosos médicos que me separaran de esta cara monstruosa, que la extirparan de mi cabeza. Pero estábamos en el siglo XIX, y la cirugía era más una sentencia de muerte que una solución. Todos los doctores que consulté me aseguraron que intentar tal procedimiento me mataría. Mi padre, temiendo por mi vida, prohibió cualquier intento de operación. Mi infelicidad iba más allá de la deformidad física. Era una tortura mental y emocional. Cada vez que cerraba los ojos, esa cara me susurraba secretos oscuros, palabras que no me atrevo a repetir. No podía soportarlo más. Sentía que me estaba volviendo loco, que esa otra presencia estaba consumiendo mi cordura lentamente. Finalmente, llegó el día en que ya no pude soportar más. Tomé una decisión que sabía sería mi última. Escribí una carta a mis padres, pidiéndoles perdón por lo que estaba a punto de hacer y explicando que no podía seguir viviendo con esa voz en mi cabeza. Ingerí una dosis mortal de arsénico, buscando el único escape posible de mi tormento. Mi último deseo, escrito con una mano temblorosa, fue que después de mi muerte me separaran de esa cara. Quería descansar en paz, liberado finalmente de la presencia que me había perseguido toda mi vida. Cuando encontraron mi cuerpo, encontraron también mi carta, una súplica final de un alma atormentada que solo buscaba silencio y descanso. Así termina mi historia, la de Arthur Wainwright, el hombre con dos caras. Una vida de sufrimiento, de terror constante, de una búsqueda desesperada por la paz que nunca encontré en vida. Ahora, en la muerte, espero que finalmente pueda descansar, libre de los susurros y de la sombra que siempre me acompañó.